Bienvenidos sean todos a este nuevo video tutorial. En este video tutorial vamos a resolver un problema de programación no lineal utilizando Solver. Un segundo problema. Un video tutorial he resuelto con ustedes un primer problema. Este va a ser un segundo y como verán y notarán en el transcurso del video es muy diferente al primero, aunque en estructura son parecidos. Comencemos entonces. Denle pausa al video para que puedan leer detenidamente el problema y se familiaricen bien y tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer. Son tres elementos que necesitamos ingresar en una tabla. Recuerden la estructura de esta tabla que les expliqué en el video tutorial anterior, pero les voy a explicar de nuevo en este video tutorial. Son tres elementos los que debemos determinar y que Solver nos va a solicitar para que nos pueda dar una solución al problema. El primer elemento es variables. Determinar cuáles son las variables. Ese es el primer elemento. En la lectura de este problema determinen cuáles son esas variables. Segundo elemento, la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? Y un tercer elemento, las restricciones. Esos son los tres elementos. Determinar cuáles son las variables, determinar la función objetivo y determinar las restricciones. Comencemos determinando uno a uno cada uno de esos elementos. Pero para empezar, recordemos la estructura que debe llevar la tabla que vamos a elaborar y en la que consignaremos toda la información que requerirá Solver. La primera columna lo vamos a destinar para lo que son los enunciados de cada fila. Esa va a ser la primera columna. Lo vamos a designar para los enunciados de cada fila. De la segunda columna en adelante vamos a comenzar o vamos a consignar primeramente las variables. En este problema, como notarán, tenemos dos variables. Pero ¿cómo determinar cuáles son las variables en un problema? La variable en un problema va a ser lo que necesitamos decidir. Este problema nos pide que tomemos una decisión. Al final se nos dice, determine el programa de producción. Esto es lo que se nos pide, determine el programa de producción, es decir, decidir cómo va a ser la producción. Pero ¿en qué consiste esa decisión? Esa decisión consiste en determinar cuántas unidades de Astro producir y cuántas unidades de Cosmo producir. Porque estos son los dos televisores que produce esta compañía, televisores de Astro y televisores de Cosmo. Y debemos determinar cuánto de cada uno producir. Por lo tanto, esas son las variables. Como solo son dos productos, vamos a tener únicamente dos variables. Si fueran tres productos, hubieran sido tres variables. Cuatro productos, hubieran sido cuatro variables a manejar y así sucesivamente. Por lo tanto, estos van a ser los encabezados de las columnas que vamos a designar para las variables. Esta primera columna le vamos a dar como nombre Astro, variable número 1. Y esta columna le vamos a consignar como Cosmo, la segunda variable. Note que en el problema las unidades a producir de Astro se determinan con la letra A y las unidades a producir de Cosmo se designan con la letra C. Luego de haber consignado lo que es el encabezado de las principales columnas, es decir, de las variables, vamos a utilizar la siguiente columna para lo que son las funciones. Escribimos en rojo funciones para diferenciarlo. Esta columna va a estar destinada solamente para ingresar funciones, es decir, cálculos que va a generar Excel. Luego vamos a designar una siguiente columna después de funciones a la que llamaremos símbolo. En esta columna solo vamos a estar consignando lo que son símbolos. Y por último, la última columna, vamos a consignar lo que son las restricciones. Lo vamos a poner en rojo para diferenciarlo. Y esta va a ser nuestra estructura, la que manejaremos para ingresar toda la información que Solver nos va a solicitar.
Comencemos determinando entonces el primer elemento. El primer elemento es las variables. En este caso, unidades a producir de cada uno de los televisores, de cada uno de los productos. En la primera fila, entonces, perdón, en la segunda fila vamos a escribir el enunciado de la primera columna que referirá a las variables unidades a producir. Normalmente estas celdas las dejaríamos vacías, pero por la naturaleza del problema no podemos dejarlas vacías. Normalmente bajo estas columnas no ingresamos fórmulas, pero por la naturaleza del problema se nos hace necesario ingresar fórmulas. Y ahorita vamos a pasar a la función objetivo. Ya hemos determinado lo que son las variables. Ahora vamos a pasar a la función objetivo. Y al ver la función objetivo vamos a poder comprender por qué vamos a hacer excepciones en este problema. Esto normalmente ocurre cuando tratamos con problemas de programación no lineal. Ahora, ¿cuál es la función objetivo? Aparte de pedirnos que elaboremos o determinemos el programa de producción, es decir, cuánto producir de Astro y cuánto producir de Cosmo, se nos dice que lo hagamos de tal modo que se nos genere máxima ganancia. Ese va a ser el objetivo, maximizar las ganancias. Pero no nos dan la función de ganancias. Esa función la debemos determinar. En lugar de darnos la función ganancias, se nos proporciona elementos que necesitamos para calcularlo o determinarlo. ¿Qué elementos son esos? En todo un negocio, para calcular las ganancias, decimos que va a ser igual al precio de venta multiplicado por la cantidad que se vende, cantidad de unidades que se vende, y a este le restamos los costos variables. Eso es lo que necesitamos hacer, ese cálculo. Y en lugar de darnos una única función, una función de ganancia, nos da los elementos con los cuales podemos calcularlo. Primeramente hemos dicho que para calcular las ganancias decimos o multiplicamos lo que es el precio de venta por las unidades. Y en este caso ya tenemos las unidades y nos falta multiplicarlo por el precio de venta. Por lo tanto, en una segunda línea vamos a consignar precio de venta. Y por último, como leerán en el problema, se nos da los costos variables unitarios. Costos variables unitarios. Estos tres elementos son necesarios para calcular lo que es las ganancias. Ahora, ¿de qué manera nos proporciona el problema esta información? Primeramente, unidades a producir. Noten que en lugar de darnos los precios, que sería lo más ideal, nos dan la función para las cantidades. Eso es lo que se nos está dando, la función para las cantidades. En este caso, A representa las unidades a producir de Astro y C las unidades a producir de Cosmos. Y como les había mencionado, en este caso haremos una excepción. No lo vamos a dejar vacío, sino que vamos a ingresar funciones, que también no es común. Pero en programación no lineal hay que acostumbrarse a eso. Ingresamos entonces para las unidades a producir en Astro la función que se nos da para las unidades a producir. Comencemos entonces ingresando, dice que es igual, así que ingresamos igual a 1000 menos 4.7 PA. ¿Qué es este PA? Abajo se le explica qué es PA. PA es precio de venta de Astro. Por lo tanto, vamos a multiplicar 4.7 por PA, es decir, precio de venta de Astro. Ponemos signo de multiplicación, es decir, asterisco,
y seleccionamos la celda que hemos apartado para precio de venta de Astro. Le hacemos clic. Luego nos dice más. Ingresamos más PC. ¿Qué es PC? Abajo se nos explica que PC es el precio de venta de Cosmos. ¿Dónde está el precio de venta de Cosmos? Pues en la línea precio de venta lo tenemos y elegimos la que está bajo la columna Cosmos. Y este será el precio de venta de Cosmos, es decir, PC. Le hacemos clic, no hay nada más que ingresar, así que le hacemos o le damos Enter. Provisionalmente este va a ser las unidades producir, porque todavía no se han determinado los precios de venta. Ahora en el caso de Cosmos se nos da esta función. Lo ingresamos acá. Es igual 1000, ingresamos 1000 más 2 y no tenemos que este 2 debe estar multiplicado por PA, es decir, precio de venta de Astro, y esto está en la línea precio de venta bajo Astro. Este es el precio de venta de Astro, así que le damos asterisco para indicar una multiplicación y le hacemos clic acá, es decir, precio de venta de Astro, luego menos 6.2 y este va a multiplicar a PC, es decir, precio de venta de Cosmos. Ponemos asterisco para indicar una multiplicación y seleccionamos lo que es la celda que indica el precio de venta de Cosmos. Hacemos clic acá, precio de venta de Cosmos. Como no hay nada más que ingresar, le damos Enter. En este caso, Solver no va a determinar las unidades a producir, que en sí es la variable, sino que va a determinar el precio de venta. Pero estos están unidos forzosamente. Si se determina uno, se determina también el otro. Por lo tanto, no importa que no sean estas las celdas que va a determinar Solver, dado a que si determina el precio, automáticamente está determinando también las unidades a producir. Por lo tanto, en este caso, en forma de excepción, Solver va a determinar el precio de venta. Por último, se nos da costo variable unitario de Astro y de Cosmos. El problema dice que para Astro el costo variable unitario es de $210, así que consignamos $210 en la línea costo variable unitario bajo Astro. Y para Cosmos el precio variable unitario, el costo, variable unitario es de $230. Lo consignamos entonces estos $230 en costo variable unitario en esta línea bajo Cosmos. Y ya hemos ingresado lo que es costo variable unitario. Con estos tres elementos necesarios para calcular la ganancia, vamos a generar la función ganancias que va a estar en esta línea. Así que aquí decimos ganancia total. Ingresamos la función que nos permitirá calcular la ganancia para Astro primeramente, luego la ganancia para Cosmos. Comencemos por calcular la ganancia que nos va a proporcionar las unidades que se va a vender de Astro. ¿A qué va a ser igual esto? Vamos a poner va a ser igual, abrimos paréntesis. Para calcular las ganancias es necesario que determinemos cuál es el margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? El margen de contribución es igual al precio de venta menos el costo variable. Y esto nos va a dar la ganancia que se va a obtener por la venta de cada unidad. Hacemos la resta entonces, precio de venta, que Solver lo va a determinar, menos costo variable unitario y cerramos paréntesis. Esto es lo que esto se llama, o esta resta va a darnos lo que es margen de contribución, es decir, la ganancia que cada unidad que se venda de Astro nos va a proporcionar. Y esto lo multiplicamos por el número de unidades que se venda de Astro, que en este caso se encuentra en esta celda, en unidades a producir, que al mismo tiempo también son unidades a vender. Le damos clic aquí entonces.
Ok, entonces tenemos ingresada ya la función de ganancias que nos proporcionará las unidades que venderemos de Astro. Repitiendo, la ganancia va a ser igual al margen de contribución multiplicado por las unidades a vender. Y recordando, este margen de contribución es unitario, es decir, nos dice cuál es la ganancia que vamos a obtener por cada unidad de Astro que venderemos. Y le damos Enter. Provisionalmente nos va a dar una ganancia negativa. Provisionalmente porque todavía Solver no ha determinado los precios de venta. Ahora ingresamos la función ganancias para Cosmo. Decimos entonces va a ser igual, de nuevo, el margen de contribución multiplicado por las unidades a vender. El margen de contribución, repitiendo, va a ser igual, abrimos paréntesis primero, al precio de venta de Cosmo menos costo variable unitario de Cosmo. Eso es a lo que se llama margen de contribución, que en otras palabras es igual a la ganancia que cada unidad de Cosmo que se venda nos proporciona. Esta ganancia que cada unidad de Cosmo nos proporciona lo multiplicamos por las unidades de Cosmo que se van a vender y le damos Enter. Y esa va a ser la ganancia que provisionalmente es negativa, nos va a proporcionar las unidades que vendamos de Cosmo. Y acá bajo la columna función vamos a ingresar simplemente la suma de las ganancias que nos genere Astro más las ganancias que nos genere las unidades que vendamos de Cosmo. Ingresamos entonces la función, va a ser igual a la ganancia que Astro nos proporciona más la ganancia que las unidades que vendamos de Cosmos nos proporcionen. Y tenemos esta ganancia total provisional y esta va a ser nuestra función objetivo, y para identificarla claramente lo vamos a colorear. Esta va a ser nuestra función objetivo y esta va a ser las variables que nos va a determinar Solver. Ya hemos ingresado las variables, ya hemos ingresado lo que es la función objetivo. Ahora lo que nos falta es ingresar lo que son las restricciones. Y aquí vamos también a hacer una excepción en vista de la naturaleza del problema. Les menciono, hay una estructura normal, una estructura común, pero a veces esta se altera un poquito. No todos los problemas son iguales. En vista que no todos los problemas son iguales, debemos utilizar nuestra creatividad para determinar el orden más práctico de consignar todas las variables, todos los datos que el problema nos proporciona, y de modo también de que podamos obtener un resultado correcto. Vamos a ver las restricciones. Tal vez ustedes ya lo hayan notado. Son tres las restricciones que tenemos. Una primera restricción es la capacidad de las líneas. Una segunda restricción que tenemos, a diferencia del problema pasado que vimos, que solo tenía una restricción, este que tiene tres restricciones. El segundo es las horas que tiene disponible el departamento A para producir estos televisores y las horas de producción del departamento B. Esas son las tres restricciones que tenemos. Comencemos entonces ingresando lo que es la primera restricción, que es la capacidad de las líneas de Astro y Cosmos. Ingresamos entonces acá las restricciones. La primera es capacidad de líneas. ¿Cuáles son las capacidades de las líneas? La línea Astro tiene la capacidad de producir 70 unidades, así que consignamos aquí capacidad de la línea de Astro 70. Bajo Astro consignamos entonces la capacidad de línea
equivalente a 70. Y para Cosmos nos indica que la capacidad de la línea de Cosmos es de 50 unidades. Así que bajo la columna Cosmos ingresamos 50 unidades. ¿Por qué decimos que esta es nuestra restricción? Lo decimos por esto. Las capacidades son restricciones en sí, porque la planta no puede producir más. Tiene un límite de producción, obviamente, todo tiene un límite. En este caso, la planta o la línea de ensamblaje de Astro no puede producir más de 70. Debemos entonces atenernos a esa restricción. Igual la línea de producción de Cosmos no puede producir más de 50 unidades y debemos atenernos a esa restricción. Eso quiere decir que no podemos producir más de esas cantidades, pero sí podemos producir cantidades menores o iguales. Aquí normalmente en esta línea no iría símbolos, pero como estas son restricciones en sí, vamos a poner acá símbolos. ¿Y cuál es el símbolo que vamos a ingresar acá? Símbolo menor e igual. ¿Dónde encontramos este símbolo de menor e igual? Vamos a insertar, a la pestaña insertar, y elegimos lo que es símbolos. Damos clic, otra vez símbolo. En la ventana de diálogo nos va a pedir qué símbolo ingresar. Como mencionamos, va a ser menor igual y aquí está este símbolo menor igual. Lo seleccionamos, le damos insertar y se nos inserta y le damos cerrar. Ahora lo que podemos hacer es simplemente dar copy paste. Centramos primeramente este símbolo, le damos control C y control V para pegar. Ahí tenemos. Esto nos servirá para que cuando estemos ingresando las restricciones en Solver podamos recordar cuáles y dónde están consignadas esas restricciones. Entonces lo que tenemos acá es esto. Las unidades a producir de Astro, que son estas, debe ser menor o igual a 70. Las unidades a producir de Cosmos, que son estas, debe ser menor o igual a 50. Esas son las restricciones. Ahora comenzamos a ingresar las restricciones que están determinadas por las horas que cada departamento donde pasan estas unidades, estos televisores, tienen como límite. Primeramente tenemos lo que es el departamento A. Escribimos entonces departamento A. En este departamento pasa tanto Astro como las unidades de Cosmos. ¿Cuánto se invierte para Astro en el departamento A? La lectura dice que cada unidad de Astro y Cosmos requiere 1 y 2 horas de trabajo respectivamente en el departamento A. Es decir, 1 hora es el tiempo que se requiere para cada televisor de Astro. Así que ponemos acá 1 hora. Es decir, para producir una unidad de Astro se requiere 1 hora en el departamento A. Luego dice que se requieren 2 horas para cada unidad de Cosmos en el departamento A. Por lo tanto, aquí ingresamos las 2 horas que se requieren para el departamento A para las unidades de Cosmos. Este 1 y 2 no son restricciones, repito, no son restricciones. Las únicas restricciones son 70 y 50, que es la capacidad de cada una de las líneas. Y para simplificarlo, lo he colocado de esta manera. Pero en este caso, estos no son restricciones, simplemente son las horas que requiere cada unidad de Astro y Cosmos en el departamento A. ¿Cuál sería entonces la restricción? La restricción nos dice al final las horas de trabajo disponibles en el departamento A y B son de 120 en el departamento A. Por lo tanto aquí ponemos 120, que es las horas que el departamento A tiene disponibles, no tiene más. Así que la producción o el programa de producción debe atenerse a este límite de horas con la que cuenta el departamento A. Esta sí es la restricción.
Les repito que estas son restricciones, pero hemos hecho una excepción, como habíamos mencionado en esta columna, es la que ingresamos las restricciones, pero en este caso hacemos una excepción con estos dos. Luego, departamento B. Del departamento B se dice que cada unidad, tanto de Astro y de Cosmo, debe pasar por dos departamentos. Cada unidad de Astro y Cosmo requieren 1 hora y 2 horas para el departamento A y de 1 hora de trabajo en el departamento B. Es decir, tanto las unidades de Astro como las de Cosmo solo requieren 1 hora de trabajo en el departamento B. ¿Cuántas horas tiene disponible el departamento B? El departamento B tiene disponible, como leen el problema, 90 horas. En la columna de restricción entonces consignamos 90 horas, que es el límite que tiene el departamento B, o es decir, lo disponible. En el programa de producción debemos tomar en cuenta esto. No podemos usar más de 90 horas en el departamento B. Ya hemos ingresado todas las restricciones. Lo que nos falta es ingresar las funciones solamente para estos dos, para departamento A y para departamento B. Para estos no hay función, no es necesario. Vamos a ingresar entonces la función para el departamento A. Y esta función nos va a dar el total de horas que se va a requerir para producir Astro y Cosmo en el departamento A. Entonces decimos, esto va a ser igual a suma producto. Escribimos producto. Nos va a pedir la primera matriz. La primera matriz va a ser estos valores que se encuentran acá, es decir, las horas que cada unidad de los productos requiere en el departamento A. Y esto, luego ponemos punto y coma para pasar la segunda matriz. Esto va a multiplicar por las unidades a producir tanto de Astro como de Cosmo. Esta función lo vamos a correr hacia abajo, porque esta misma operación debe hacerse para el departamento B. Como lo vamos a correr, no queremos que esta referencia se nos mueva de la fila 2. Por lo tanto, antes del número 2 le vamos a poner signo de dólar. Y así evitamos que al momento de correr la fórmula hacia abajo se nos mueva esta referencia una fila, sino que más bien se nos va a quedar ahí. Le damos enter. Lo que nos dice aquí, o lo que nos va a decir acá, es el número total de horas que se va a requerir para el programa que se va a determinar. Noten que aquí aparece 3000. La razón es que provisionalmente las unidades a producir de Astro y Cosmo es de 1000. Y 1000 multiplicado por 1 es 1000, más 1000 multiplicado por 2 da 2000. 1000 más 2000 da 3000. Lo mismo sucede en el otro. Da 2000. Es decir, 1000 por 1 más 1000 por 1 da 2000. Es decir, el total de horas que se necesitará para el programa de producción que se va a decidir, que está consignado en estas dos celdas. Y aquí ingresamos o pegamos lo que es el símbolo menor o igual en estas dos celdas, que sería este símbolo. Lo copiamos acá también. Estas cantidades que se consignan acá debe ser menor o igual a 120 y en esta debe ser menor o igual a 90. Y hemos ingresado todas las restricciones. Para comprobar, hagamos un resumen. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos? Primeramente, la línea de Astro tiene una capacidad, en la línea de capacidad de 70 unidades como dice el problema. Eso quiere decir que las unidades a producir que se consignen acá debe ser menor o igual a 70, porque esta línea no puede producir más. Para Cosmos, la línea de Cosmos tiene una capacidad de 50. Eso quiere decir que las unidades que decidamos producir para Cosmos que se consignarán en esta celda
debe ser menor e igual a 50, que es la capacidad de la línea. Más de eso no se puede producir. El departamento A tiene disponible 120 horas. El departamento B tiene disponible 90 horas. El total de horas que se requiera para este programa de producción que se decidirá no debe pasar de 120 horas. Y lo mismo para el departamento B, tiene una disponibilidad de 90 horas. Eso quiere decir que las horas que se inviertan para producir las unidades que se determine no debe ser mayor a 90, debe ser menor o igual. En este caso, como tenemos provisionalmente estas cantidades, puesto que no se ha determinado todo el precio de venta, se nos sale aquí cantidades mayores a las restricciones indicadas, pero esto es provisionalmente solamente. Ya hemos ingresado toda la información requerida. Tenemos variables a decidir, tenemos lo que es función objetivo y tenemos lo que son las restricciones que son estas señaladas, y lo vamos a colorear para diferenciarla. De color verdecito tenemos las variables, de color azul tenemos la función objetivo y de color anaranjado tenemos lo que son las restricciones. Identificado todo esto, ahora procedemos a resolver mediante Solver. Vamos a datos, clic en Solver, se abre la ventana de diálogo. Nos pide primeramente establecer la función objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Borramos la que automáticamente aparece ahí y seleccionamos la función objetivo, que es esta celda que tenemos acá en azul. Como es ganancia, obviamente lo que queremos es maximizar, así que ahí está bueno donde tiene indicado Solver, max, es decir, maximizar. Queremos maximizar la ganancia que se consigne en esta celda. Las variables, como hemos indicado, las variables va a ser en este caso el precio de venta. Pero obviamente, como está íntimamente relacionado con las unidades a producir, determinado el precio de venta, automáticamente se determina las unidades a vender y producir. Esas serán entonces las celdas variables, el precio de venta. Y por último se nos pide las restricciones. Como mencionamos, son 3 las restricciones que tenemos. Comenzamos a ingresarlo. Agreguemos entonces, agregar. Primeramente, la referencia celda. Como mencionamos, a cada línea de producción tiene su límite de producción. Seleccionamos entonces estas cantidades que son las unidades a producir de Astro y las unidades a producir de Cosmo. Estas cantidades deben ser menor o igual. Ok, aquí está bien seleccionado, menor o igual. Estas dos cantidades que tenemos acá deben ser menores o iguales. Y ahora elegimos la restricción, que son estas que tenemos en anaranjado, 70 y 50. Como los dos son menores e iguales, los seleccionamos de un solo. Entonces lo que hemos ingresado o indicado a Solver es que estas cantidades que aparecen acá, las unidades a producir de Astro y Cosmo, sean menores, como indican estos símbolos, menores e iguales a la capacidad de línea de Astro y de Cosmo. Como tenemos otras dos restricciones a agregar, le damos a agregar. Ok, lo agregamos. Como para estas dos restricciones, el departamento A y departamento B, los dos indican menor o igual, lo podemos ingresar de un solo. Seleccionamos estas dos celdas, que es el total de horas. Seleccionamos acá menor o igual, ok, como está indicado acá, menor o igual. Y la restricción va a ser estas que están acá, 120 y 90. Una aclaración: si este símbolo hubiera sido menor o igual y este hubiera sido mayor o igual, no lo ingresamos de un solo, lo hubiéramos ingresado uno por uno, por el hecho de que los símbolos no son iguales. Pero como en este caso ambos son menores e iguales, se elige de un solo ambos y se ingresa de una sola vez, como observaron al momento de ingresar estas restricciones. Y le damos al párrafo
que ya lo consigne Solver aceptar, puesto que no tenemos más restricciones. Ya hemos ingresado la función objetivo, indicamos que lo que queremos es maximizar. Ya ingresamos las variables, en este caso precio de venta, y ya ingresamos las restricciones que tenemos. Ahora lo único que nos toca es el método de resolución. Como notaron, en este problema no tenemos funciones lineales, sino una función compleja que no resulta ser lineal. Como es una función no lineal, vamos a elegir GRC non-linear, es decir, no lineal, que es un método de solución. Y simplemente le damos resolver. Solver va a generar la solución. Como no hay un signo de admiración en rojo acá donde tengo el cursor, eso quiere decir que Solver ha encontrado una solución aceptable y simplemente le damos a aceptar. Y he aquí, ya nos ha indicado Solver el programa de producción. Determinó los precios de venta y como mencionamos, determinándose los precios de venta se determinan las unidades a producir. Así que este es el programa de producción que se tiene que hacer. ¿Y cuál va a ser la ganancia total? La ganancia total va a ser esta: $2.864 con 33 centavos. Ahora noten que se cumplen todas las restricciones. Por ejemplo, en este caso las unidades de Astro son 70 y notamos que este es igual a la restricción que teníamos, 70 unidades. Cosmos tiene 19.99, es decir, 20 unidades a producir. Y como notamos, este es menor o igual a el límite o restricción que habíamos indicado, 50. Y aquí el total de horas que se va a invertir para este programa de producción, es decir, para producir 70 unidades de Astro y 20 de Cosmos, se va a requerir 110 horas en el departamento A. Y este es menor a las 120 que se tiene disponible. Igualmente, para el departamento B, solo se va a requerir de 90 horas para este programa de producción. Y este es igual a 90 horas, que es el límite que se tiene para el departamento B. Por lo tanto, se cumple todas las restricciones. Decisión. Escribimos entonces. Nuestra decisión va a ser producir 70 unidades de Astro y 20 unidades de Cosmos. Esto nos generará una ganancia máxima de $2.864 con 33 centavos. Esta es esta misma cantidad que está aquí consignada y que Excel calculó. Con esto hemos resuelto este problema, hemos tomado la decisión, hemos determinado el programa de producción que genera la máxima ganancia y hemos determinado cuál sería la máxima ganancia. Hemos terminado.